Bueno, hola a todos. Soy María Marta Nieto. Soy juez de familia en la ciudad de Comodoro Rivadavia e integro la Escuela de Capacitación Judicial del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut. Bueno, con la Escuela de Capacitación hemos iniciado esta actividad en el marco de la pandemia que nos obliga a todos a un aislamiento forzoso y a trabajar desde nuestros hogares. Se nos ocurrió este ciclo de videos, ¿no es cierto?, donde distintos profesionales de la provincia, magistrados y funcionarios de nuestro Poder Judicial, nos brindan su opinión o nos explican un poco cómo ha sido receptado determinado instituto procesal en el anteproyecto del Código Procesal, Código General de los Procesos No Penales. Así contamos con la colaboración de la doctora María Fernanda Zanata, que es juez de Cámara de Comodoro Rivadavia, del doctor Sergio Lucero, que es juez de Cámara de la ciudad de Trelew, con el doctor Patricio Cosentino, que es auxiliar letrado del Juzgado Civil de Trelew, con el doctor Alejo Trillo Quiroga, juez de ejecución en Comodoro Rivadavia, la doctora Laura Nogués Peralta, que es defensora pública civil de la circunscripción de Comodoro Rivadavia, con el doctor Guillermo Cosentino, a quien todos ya conocemos por su gran trabajo en el Superior Tribunal de Justicia, con el doctor Matías Sucunza y el doctor Marco Fandiño, que han colaborado, son integrantes de CEJA, que es el organismo que ha colaborado en la redacción y elaboración de este código procesal, y el doctor Marcelo Nicotera, que es secretario letrado de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, y conmigo también. La idea es que cada uno de ellos va a brindar su opinión respecto de algún punto en particular saliente de la reforma, alguno que sea distinto, que sea novedoso, que tenga mayor reforma procesal si se quiere, o la innovación está dada por su inclusión en este texto legislativo, de este texto de ley, y en base a eso veremos si seguimos con una secuencia o no de este tipo de actividad desde la escuela de capacitación, así con videos que son relativamente cortos, pero eso no quiere decir de que las inquietudes que generen son bien recibidas y canalizadas a través de la escuela de capacitación, con lo cual están todos invitados a que si hay algún aporte que quieran efectuar o brindar su opinión o requerir mayor información, lo hacemos a través de los canales institucionales, que es a través de la Escuela de Capacitación. Les agradezco mucho y los dejo con el doctor Lucero, Sergio Lucero, que nos va a dar un pantallazo general de en qué consistió esta reforma procesal en la provincia de Chubut que hemos encarado desde hace un par de años a la fecha. Gracias. Estimados colegas, la verdad que es un placer estar con ustedes para presentarles en este ciclo de charlas organizadas por la Escuela Judicial el anteproyecto de reforma a los códigos procesales no penales. Fíjense que la denominación del anteproyecto está indicando que este proyecto contempla en un único cuerpo la totalidad de los procesos excluidos exclusivamente el proceso penal. Sin embargo, fíjense que uno de los aspectos más destacables de este anteproyecto es que se adhiere en gran medida a el modelo adversarial que es propio del proceso penal, que en ese proceso penal se denomina sistema acusatorio, por razones que no vienen al caso ahora mencionar, pero que tienen que ver con la clarificación de los roles de los operadores del proceso penal que se clarificaron con el sistema denominado acusatorio. En el ámbito del proceso civil, eso se denomina más claramente como proceso adversarial, queriendo significar con esto la adopción de un modelo que atiende estrictamente a la modalidad en que se procesan los conflictos no penales. En ese sentido, creo que el anteproyecto además tiene como característica muy destacable el hecho de que avanza sobre una reforma que excede lo meramente procesal. ¿Qué quiero significar con esto? Que cuando se avanzó sobre la idea de la reforma a los procesos no penales, rápidamente se advirtió de que iba a quedar muy patente la necesidad de adecuar otros aspectos complementarios, pero no menos importantes. Yo diría que a la inversa,
mucho más trascendentes que la norma procesal, como son el impacto que esta reforma implicaría para la estructura organizacional necesaria para hacer realidad este nuevo proceso adversarial oral que necesariamente se debía avanzar eh, en muchos aspectos que para nosotros son realmente un gran desafío, pero que no son novedad. Piensen ustedes lo que sucedió cuando se instala en nuestra provincia el proceso acusatorio penal. En ese proceso también significó una necesidad de adecuar las estructuras de los organismos necesarios para llevarlo a cabo. Ahí es donde apareció una experiencia que para nosotros es ya de larga data, con la organización de las oficinas judiciales, tratando de traspolar esa misma experiencia a la órbita de los procesos no penales, significa que nosotros tenemos que readecuar la estructura de nuestros tribunales, pensándolos de la misma manera en que se los pensó para afrontar el sistema procesal acusatorio en lo penal. Estamos hablando de que para hacer realidad el proceso adversarial, que en la práctica significa instalar las audiencias para que en ellas se planteen, se controviertan y se decidan todas y cada una de las cuestiones. Fíjense que con esto estoy queriendo significar de que los jueces van a tener que estar constantemente en audiencia, porque ahí es donde se va a desarrollar la mayoría de los actos procesales no penales. Esto implicará necesariamente la necesidad de distribuir de un modo más adecuado todas las funciones que hoy están prácticamente dispersas en una misma y única organización. Eh, Hay que tratar de descartar lo que tiene bajo contenido jurisdiccional o ninguno, para que los jueces puedan realizar su función propiamente jurisdiccional del modo adecuado y en audiencias. De tal manera de que la oficina judicial se haga cargo de esa porción que va a quedar fuera de las audiencias. Esto va a implicar como contrapartida la necesidad de pensar en colegios de jueces, que para nosotros no es ninguna novedad, y pensar en oficinas judiciales que atiendan unificadamente a todos esos jueces que conforman ese colegio de jueces para cada uno de los tribunales. Tribunal de la Familia, Tribunal de Competencia Laboral, el Tribunal Civil y Comercial, en fin, los tribunales conformados como colegios de jueces. Fíjense que en este sentido, este anteproyecto de alguna manera ya tuvo proyección a legislación actual. Fíjense que la última reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial avanza en este sentido, a pesar de que todavía no tenemos ni siquiera tratado, ni menos aún aprobado el anteproyecto de reforma a los procesos civiles. Fíjense que la Ley 5, número 174, última reforma a la Ley Orgánica de la Judicatura, contempla ya los colegios de jueces para el ámbito civil. Este es un aspecto muy trascendente que va más allá de la norma procesal, pero hay otro que quizás en eso se inserta en este ciclo de charlas, que tiene que ver con la necesaria adecuación del recurso humano a las nuevas exigencias que se van a tener para poder llevar a cabo este proceso adversarial. Y que tampoco es un aspecto desconocido en nuestra provincia, porque fíjense que la litigación, que es toda una técnica específica y diferente al modo de actuar o al modo en que lo hacemos de común hoy en los procesos no penales, ya está presente en nuestra provincia a través del ejercicio de décadas ya de la litigación en el ámbito penal. Por ende, la capacitación de los operadores del derecho no va a ser tan drástica ni difícil de realizar en nuestra provincia, pero hay que hacerla. Lo mismo con los integrantes del escalafón administrativo, que van a tener que auxiliar con una nueva perspectiva a la judicatura. Ese auxilio va a tener que ser de otra manera, no es a través de la delegación de las facultades que hoy de común se realizan a través de la creación de proveídos y de proyectos de interlocutorias
o lo que se le delega de común al empleado, sino más bien una actividad más de apoyo logístico y de atención, información y acompañamiento al público en general. En esta reconversión necesaria de la función administrativa, también va a tener que dedicarse muy importantes esfuerzos de capacitación necesaria. Pero en esos tres aspectos va a girar la reforma que yo siempre suelo denominar como reforma al sistema judicial civil, porque yo creo que es algo mucho más integral que la mera reforma de una norma procesal. Bien, ese es el primer aspecto que considero importante destacar. Luego, en lo que se refiere a lo estrictamente procesal, cuando yo hablaba de un proceso adversarial, estoy queriendo significar que no es solamente la introducción de la oralidad en la manera de desarrollar los actos del proceso, que ya también tenemos algún antecedente en nuestra provincia en el ámbito del proceso de familia, que es proceso estructurado por audiencias. Sin embargo, yo siempre también he solido mencionar la idea de que esta disente oralidad en el proceso por audiencia, en el ámbito de los procesos de familia, no es tal. Cuando nosotros queremos significar oralidad como un método de procesamiento de los conflictos sociales, estamos queriendo significar mucho más que la mera verbalización de los actos procesales. Estamos queriendo significar una manera o método dialéctico contradictorio de introducción de información calificada al proceso, a los fines de que el tribunal pueda resolver del mejor modo. En esa idea es donde yo creo mucho más adecuado hablar de un proceso adversarial, más que de un proceso oral, que es un modo de expresión tan válida como cualquier otra. Lo que ocurre es que en la adversariedad, sin duda que se va a realizar de modo oral, porque en las audiencias, en donde se realizan todos los actos procesales, todo se hace oralmente, pero bajo un contexto de plena contradicción y en igualdad de armas jurídicas. Esta igualdad jurídica que se logra a través de la presencia del juez en todas las audiencias como condición de nulidad absoluta insubsanable, como única nulidad procesal insubsanable del proceso, la presencia del juez en la audiencia, permite de que las partes planteen, contradigan con amplitud de armas e igualdad de armas todo lo que vaya a suceder durante el trámite del proceso. Entonces, yo estoy hablando entonces de una oralidad calificada, en donde en realidad de lo que se trata es de verificar todos y cada uno de los elementos de juicio que se incorporan al proceso para que se aseguren las partes que esos elementos son de calidad. Es la información de calidad, que es de lo que se trata. Porque lo que se tiende, en definitiva, es a lograr un proceso mucho más sólido, a los fines de lograr arribar al conocimiento del juzgador la mayor cantidad de datos fehacientes posibles, a los fines de obtener una sentencia razonablemente motivada, que también tiene que ver con aspectos que han sido atendidos como los principios incorporados en el título preliminar del Código. Bien, este formato genérico o eje alrededor del cual gira la idea que presidió la reforma procesal en general, está acompañada con la incorporación de muchos nuevos institutos procesales que son conocidos en el ámbito nacional, pero que se han tratado de arrimar a nuestro proyecto con, digamos, con mucha asimilación a todo esto que estoy queriendo significar como reforma al sistema judicial civil. Y así nosotros encontramos, por ejemplo, que la metodología del código ustedes van a encontrar totalmente novedosa. La van a encontrar novedosa ¿por qué? Porque el código comienza
dando de alguna manera la prioridad del legislador, tenía en vista por el legislador, ¿cuál es? Tratar de lograr la mayor cantidad de autocomposición de conflictos que sea posible. Por eso es que no es casualidad que en la primera parte del código ustedes se encuentren con la regulación de los métodos autocompositivos. Van a encontrar regulada la mediación, la conciliación, el arbitraje, en fin, son institutos que son incorporados en su regulación, pero que no excluyen a otros posibles, dando pie, en definitiva, a la manifestación de un código pensado para la solución de los conflictos sociales, y significando que, en definitiva, la decisión jurisdiccional es la última ratio. Es cuando ya han fracasado todas las otras alternativas posibles para poder lograr la solución de los conflictos sociales, ya judicializados. Bien, en esta metodología ustedes van a encontrar de que el código se ha eh, distribuido en tres partes, además del título preliminar y nos da la declaración de los principios, que han sido bastante amplia, declaración que contempla todos los principios que nosotros entendemos son los fundamentales de cualquier proceso, referidos al marco convencional y constitucional, traídos a la norma interna, la declaración de prioridad de la solución consensual de los conflictos, en fin, todo lo relativo a lo que integra la denominada tutela judicial efectiva, que son estándares, pero que convencionalizados, que son traídos como declaración de principios en nuestra norma procesal. Yo les decía que contiene un título preliminar y está distribuido en tres partes. Las partes, a su vez, están distribuidas en libros. Los libros se distribuyen en secciones y las secciones en títulos y los títulos en capítulos. Esa es más o menos la metodología. Luego de la primera, digamos, en el libro primero, digamos, de la primera parte, está distribuido en tres títulos que contemplan las disposiciones generales. Y ahí es donde vamos a encontrar todo lo relativo a los métodos autocompositivos y a los sujetos procesales. Bien, en el libro segundo, los relativos a los actos procesales. Y en el libro tercero nos encontramos con lo relativo a vendría a ser la parte segunda a el proceso. Y la parte tercera, las disposiciones generales y de transición. Bien, la incorporación de institutos nuevos se fue incorporando siguiendo esta metodología de partes, ¿no? Por ejemplo, en la primera parte, dentro de los libros, el libro primero, bueno, como novedad encontramos el tema de los métodos de solución consensual de los conflictos, en donde se regula la negociación, mediación y demás. Dentro de los sujetos, nosotros encontramos como novedad la referencia a la intervención que pueden tener los ministerios públicos, tanto de la defensa como del Ministerio Público Fiscal, en aquellos conflictos que merezcan una trascendencia, una atención especial por la trascendencia social que implican, como son los conflictos de naturaleza colectiva, ¿no? Y ahí en la intervención de estos sujetos representantes de la comunidad, como es el Ministerio Público Fiscal, o de los ausentes o los posibles sujetos implicados en el conflicto que no concurran a través del Ministerio Público de la Defensa, se regula necesariamente su intervención en ese tipo o naturaleza de conflictos. Se refiere también a reglas de actuación dentro de los actos procesales, incorporando como uno de los aspectos ya mencionados dentro del título preliminar como principio, el plazo razonable, con el que se deben desarrollar todos y cada uno de los actos procesales en cualquier
tipo o especie de proceso, trayendo la norma convencional a la norma interna de un modo concreto, ¿no? Hay una expresa mención como novedad también dentro de la norma de la gestión del caso. La gestión del caso se inserta en esta idea de adecuar a los procedimientos a seguir en cada conflicto que se presente eh, a su magnitud, tratando de buscar una proporcionalidad en el modo en que se va a procesar ese conflicto, ¿sí? O sea, con esto estoy queriendo decir que el código contempla modos de actuación flexibles y adecuados proporcionalmente a cada uno de los conflictos. En esta idea de gestión del caso también se trae a colación esta imposición de que las partes en el proceso intervengan en el mismo con una actitud muy cooperativa. Y en esa actitud cooperativa se imponen de que participen mediante acuerdos, mediante consensos, en la conformación de cómo será su procesamiento de su conflicto con, conjuntamente con el tribunal. En esta gestión del caso, entonces, se está incorporando la posibilidad de acuerdos relativos a la producción de la prueba, acuerdos relativos a los plazos en que se producirán los distintos actos procesales según sea la naturaleza del conflicto, en fin, básicamente consensuar todo. Y haciendo de este modo mucho más eficiente la intervención jurisdiccional, porque no todos los conflictos pueden ser incorporados y tratados bajo una estructura establecida de modo rígido, tal como sucede en la actualidad, en donde nosotros conocemos muchos casos en donde o se trata mediante un procedimiento amplio, un conflicto de menor de complejidad, y a la inversa, un conflicto de alta complejidad en un ideario procesal pensado para discusiones muy acotadas, de conocimiento muy acotadas, ¿no? Como ejemplo más grosero, si se quiere, fíjense cómo en la actualidad la mayoría de los grandes planteos vinculados a conflictos que involucran bienes colectivos se tramitan mediante el amparo, la vía procesal más acotada de conocimiento que se conoce, por la idea íncita en los procesos de amparo de necesaria respuesta jurisdiccional rápida en los tiempos. Entonces se acota mucho el conocimiento, pero fíjense que los conflictos de mayor complejidad lo estamos tratando por la vía procesal más acotada que contamos. Bueno, esa idea es la que trata de vencer esta propuesta procesal. Luego tenemos muchos institutos que seguramente serán motivo de charlas añadidas a las previstas para esta oportunidad, como son, por ejemplo, la incorporación de la pretensión autónoma de cosa juzgada írbita, pensada y regulada como una acción. Lo mismo la incorporación del precedente. Se regulan específicamente procesos que hoy no tenemos regulados, como los procesos y también el proceso contencioso administrativo. En nuestra provincia sería la primera ley que regula un proceso contencioso administrativo, que a la fecha no tenemos. Lo mismo que se regulan los procesos constitucionales que deben tramitar originariamente por ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Conflictos de poderes también. En fin, yo creo que este código presenta muchos desafíos para los operadores del derecho, pero presenta también un auspicioso avance en el modo de procesar los conflictos sociales. En ese sentido, creo que es una adecuada realización de las mandas convencionales y constitucionales de contar con una justicia no solamente justa, sino también oportuna. Muchas gracias y espero que este ciclo de conferencias sea de toda la utilidad que requiere. Adiós.